Estimados amigos de Presencia, un saludo. Tenemos una grata visita. Su nombre y su cargo, por favor, maestro. Sí, mi nombre es Celio Arias y mi cargo es coordinador del área de gestión de estudios, programas y proyectos de la Vicerrectoría Académica. Nos trae una grata noticia, pronto impartirá una conferencia en Dinamarca. ¿De qué se trata esto? Sí, el tema que convoca, digamos, esta conferencia mundial en Dinamarca, que es la segunda que se está realizando y que nosotros estamos participando por segunda vez también, es sobre el tema de la validación, reconocimiento, acreditación de los aprendizajes previos, básicamente, y la participación nuestra es sobre integrando los aprendizajes no formales e informales o aprendizajes previos en el modelo educativo vigente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Interesante porque hablar de educación, siempre sabemos de que, bueno, un país de que tenemos ciertos índices de analfabetismo, que estamos luchando contra varias situaciones, pero que usted comparte sus experiencias. ¿Ante qué institución será? Sí, bueno, básicamente están los participantes, vienen actores claves de diferentes sectores, digamos, como ser del área del público, es soportado por el Ministerio danés, tanto de ciencia como de género, también universidades, digamos, de Europa, de Norteamérica, también de Asia, y en el caso de Latinoamérica participamos únicamente dos universidades, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad de los Andes de Venezuela. Entonces, la comunidad científica que está en este campo de estudio, pero también los practitioners, los tomadores de decisiones que están desarrollando principalmente en el caso de Europa y de Norteamérica, pero también de Australia y de Sudáfrica. Ya. Doctor, y ¿hacia dónde va la educación en Honduras, según lo que usted ha estudiado, lo que usted ha visto? Bueno, históricamente actualmente no contamos con un modelo educativo en todo el sistema de educación nacional. En el caso de la educación superior contamos en los últimos, hemos pasado por varios tipos de modelos educativos históricamente desde su creación y digamos el tema de la inclusión es algo que está, digamos, pendiente y que lo que estamos buscando es contar con, digamos, con modelos educativos más incluyentes que busquen una justicia social redistributiva en el acceso y en la difusión de la información y de la formación y el conocimiento. Entonces, básicamente venimos de modelos excluyentes y eso a nivel mundial estamos, digamos, pasando por una transición. Europa ya lleva desde más de 20 años trabajando este tema, pero en los últimos años se pueden ver más evidencia e impacto que dependiendo del tipo de perspectiva con la cual que se dé el desarrollo de estos modelos, vamos a tener mejores o peores resultados en cualquier contexto, en este caso en el contexto de Honduras. ¿Cómo se puede medir la inclusión en el nivel educativo? Bueno, hay diferentes maneras de medir la inclusión. Una de ellas básicamente es la inclusión versus la exclusión. Digamos, puede ser de personas donde no hay una inclusión efectiva, puede haber una inclusión parcial, pero puede ser que se esté incluyendo únicamente cierto sector de la sociedad, pues entonces puede haber una exclusión de cierto sector. También se puede dar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde se utiliza, digamos, pedagogías tradicionales, que en relaciones de poder únicamente buscan la verticalidad y no la participación, la interacción y un enfoque constructivista del conocimiento, de la formación y lo que se debe traducir en generación de capacidades humanas para ser ciudadanos, digamos, que se integran en la sociedad de la mejor forma. ¿Qué tanto hemos avanzado en este tema? Bueno, hay algunas intenciones que se han venido dando, incluso el modelo educativo, en el caso de la educación superior, después de la reforma de Córdoba, que una de las motivaciones fue tener mayor cobertura, mayor acceso, y luego el nuevo modelo educativo que apunta, digamos, a tener una mayor inclusión, la política que tenemos en la universidad de redes para gestión del conocimiento, tener mayor cobertura. No obstante, tenemos un gran reto en prospectiva a desarrollar, digamos, una metodología, una pedagogía y una gestión del conocimiento con mayor inclusión
tanto en los procesos de aprendizaje, pero también en los procesos de gestión y en las estrategias institucionales, que sean más de abajo hacia arriba y que esté centrado más en los actores principales, que son los docentes, los profesores, los investigadores y los estudiantes. Doctor Celio, ¿qué influye más en este tema? ¿Políticas o economía? Sí, excelente pregunta. Una serie de constructos o de factores que son determinantes, donde pasamos desde relaciones de poder, desde la parte de identidad, desde los marcos de cualificaciones, de temas de identidad, tiene que ver también con temas, obviamente, los diferentes mecanismos que se requiere, digamos, una voluntad política para que esto tenga, digamos, los cambios que se requieren a nivel de normativa, a nivel de perspectiva. Es una de las ventajas que ya hay, que el modelo educativo de la universidad privilegia el desarrollo humano sostenible y, digamos, no privilegia la educación superior como un bien comercial, sino que como un bien público de acceso y digamos, que privilegia a los grupos vulnerables. Entonces es uno de los retos también que tenemos en perspectiva al futuro. Ya, en el caso de Centroamérica, ¿quién nos podría ayudar en términos de referencia respecto a este tema? Bueno, este tema, digamos, a nivel de Centroamérica y de Latinoamérica, es un tema novedoso. Se han dado únicamente algunas iniciativas en los últimos 5 años, con apoyos de Unión Europea, en el cual ha participado algunas universidades del Salvador, por ejemplo, y de Sudamérica, donde han hecho algunos pilotajes, pero quedaron en algunos niveles incipientes y donde se requiere continuar desarrollando tanto a nivel de políticas, pero también a nivel de instrumentos y a nivel de perspectivas en todos los niveles, rediseños curriculares, pero también la praxis que se da directamente en el aula de clases. Doctor, ¿y este tema de la inclusión solo le compete al sector público o también se involucra el sector privado? Excelente pregunta. Claro, es de todos los actores claves. Por ejemplo, si vemos otros referentes de donde se han dado los procesos con mayor maduración, por ejemplo en Europa, todos los actores están involucrados. Lo que debe de estar claro y que debe de prevalecer es la perspectiva que se tiene como ciudadanía, como sociedad. Por ejemplo, en el caso de los países nórdicos, que tienen una perspectiva más humanista y privilegian más valores de solidaridad y que están, digamos, no privilegian el mercado en sí. Entonces, eso es un factor determinante. La perspectiva tiene un mayor peso, digamos, que cualquier otro tipo de iniciativas que se desarrollen alrededor. En el caso particular de Honduras y en el caso de la Universidad Nacional Autónoma, tenemos cifras históricas de matrícula. Hemos llegado a más de 90.000, 92.000. ¿Qué nos indica eso? ¿Hay inclusión? Bueno, es una palabra, es uno de las debilidades que tenemos, por ejemplo, en el proceso histórico, y en los últimos años se ha rescatado algún tipo de información estadística. El problema es que no contamos con estudios científicos que nos permita definir correlaciones y que nos permita, digamos, en una fundamentación científica de todos los indicadores que estarían involucrados alrededor de la inclusión, que digamos cómo podemos tomar mejores decisiones. Esa es una debilidad. Este estudio trata de hacer un análisis, digamos, lo que se presenta en Dinamarca del caso empírico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es un análisis del discurso donde se hace algún tipo de análisis, donde se hace ver que la inclusión ha ido en descenso. Es decir, se han hecho mejoras, indudablemente, ha incrementado la cobertura en algún porcentaje, y esa es la tendencia y esa es, digamos, a donde estén marcadas las políticas de la institución. No obstante, a nivel de los procesos propiamente de enseñanza-aprendizaje, hay muchas oportunidades de mejora. También en el tema de la inclusión propiamente de las personas, se requiere hacer un trabajo, digamos, científico más atinado a las necesidades propiamente del examen de admisión para la sociedad. Entonces, definitivamente hay indicadores duros, estadísticas duras que nos dicen que no hemos ido incrementando significativamente, hemos ido mejorando, por ejemplo, la beca de equidad nos ha permitido tener mayor inclusión de ciertos grupos vulnerables, las etnias se pueden
visibilizar un poco, pero falta mucho más. O sea, tenemos metas al 30%, pero tenemos que, la toma de decisiones debe de ir dirigida a privilegiar, digamos, lo que sería una política de inclusión óptima, donde todos los mecanismos institucionales converjan a atacar, digamos, lo que es la exclusión, que es de los mayores problemas históricos y de los mayores retos. Doctor Sergio Arias, en el tema de cerrar esta brecha que usted nos menciona, ¿qué papel juega la educación a distancia? Sí, la educación a distancia, no obstante que ha ido evolucionando en el mundo, ha tenido un papel determinante en tener mayor acceso y mayor cobertura, y sobre todo que se ha adaptado a las necesidades de muchas personas que son profesionales y requieren tener de un trabajo, de un ingreso, y que requieren, digamos, flexibilidad en la calendarización, en el desarrollo mismo de la enseñanza-aprendizaje, ha sido determinante y fundamental. No obstante, ha ido mejorando las tecnologías de comunicación y necesitamos ir fortaleciendo aún más la bimodalidad y sobre todo la flexibilidad en la diversidad que requiere la sociedad. Pero sí, la educación a distancia ha jugado un rol determinante de inclusión en el caso de Honduras. Y en el caso de tener políticas más agresivas, políticas de Estado educativas más agresivas que apunten hasta este factor o este tema, ¿contribuiría a reducir esta brecha? Definitivamente sí. Es decir, una de las unidades que quiere venir a fortalecer esta toma de decisiones, que esté fundamentado en estudios científicos, en lo más determinante y en lo más significativo y estratégico, es la unidad de perspectiva que estamos construyendo en la Vicerrectoría Académica. Entonces, si se toman decisiones con una perspectiva adecuada, en este caso del desarrollo humano sostenible, que lo que busca es privilegiar los grupos vulnerables, y además que la toma de decisiones de todos los mecanismos que están alrededor de una política, como ser presupuestos, como ser desarrollo de capacidades al nivel micro de los docentes, condiciones de trabajo, sistemas de incentivos, los países que están avanzando de mayor forma son los que tienen la investigación articulada con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, tener modelos descentralizados para los investigadores de la universidad. Obviamente eso pasa por procesos de aseguramiento de la calidad, la acreditación, la certificación de nuestros docentes y de todos los procesos institucionales. Es decir, que todos los mecanismos deben de converger en cuadros de mando integrado, de prioridades, de privilegios a desarrollar, y que todo lo que se ejecuta y se desarrolla en la institución tiene que ir orientado a esa inclusión óptima y no solamente parcial, ¿verdad? Que muchas veces puede utilizarse como doble discurso, pero tiene que el discurso debe de estar claramente deconstruido y reflejado en la acción estratégica y en los indicadores e impactos que busca la institución. Para poderlo entender de una mejor manera, doctor, en el hecho de serían indicadores cuantitativos y cualitativos, me imagino. En los cuantitativos, ¿cómo posee la universidad estos factores o estos parámetros para determinar hay inclusión o no hay inclusión? Es decir, en los indicadores cuantitativos lo que se refleja en el dato duro es que hay exclusión. Digamos, hay una inclusión de un cierto porcentaje, pero aún hay una exclusión significativa. ¿Cómo se entiende esto? Es decir, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista del ingreso, hemos mantenido una cobertura de lo que es la edad entre los 19 y 24 años, en los últimos 25 o 30 años, entre el 14.3 y algún incremento con tendencia a un 15%, es decir, que hemos estado excluyendo el 85% de la gente que forma parte, digamos, de ese estrato de población. No obstante, claro, eso tiene que ver con los criterios que son utilizados históricamente en las universidades de meritocracia, y uno de los mayores problemas que hay, que hoy se está trabajando, es la desarticulación con todo el sistema educativo. Entonces, esos indicadores nos muestran fríamente que hay en términos cualitativos, pero sí, por partes, sí. El indicador principal, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿A qué se debe? Bueno, hay algunos estudios que tienen que ver con
con la calidad reducida o digamos el problema de la calidad que hay en todo el proceso cuando llega el estudiante al nivel de educación superior. Entonces, al haber una desarticulación, al no existir un modelo educativo para todo el sistema de educación que esté articulando todos los subsistemas, entonces ocurren este tipo de fenómenos, que la gente cuando llega al nivel de educación superior no cuenta con las capacidades y los estándares, en este caso de la PAA, ¿verdad? El examen de admisión, no se cuenta con esa calidad. Eso es uno de los grandes factores, entre otros, que tiene que ver con aspectos de desigualdad y digamos de la calidad, digamos algunos colegios públicos versus los privados. Hay una competencia, digamos desleal en el sentido de que las condiciones en los privados son mucho mejores, por lo tanto ellos tienen mayor capacidad para accesar, digamos, a la educación versus los públicos que no la tienen. Entonces, además, una de las grandes deudas que tenemos es que durante 10 años hemos estado aplicando un examen de admisión que no, digamos, en paralelo hasta los últimos años se han estado haciendo estudios científicos para entender el porqué de este fenómeno y que eso se traduzca en mejoras en todo el sistema educativo. Una de las oportunidades circunstanciales que hay en este momento es que, digamos, la señora ministra de Educación, que fue nuestra vicerrectora, conoce muy bien este fenómeno y es uno de los puntos de agenda prioritarios donde está buscando es abordar esa articulación, pero sobre todo que debemos de contar en perspectiva con unidades de investigación que nos permitan ir mejorando y madurando, porque esto se va a lograr de manera gradual. Estaríamos retomando, doctor, un debate de algunos años anteriores en el cual se decía de que el principal problema para que ingresen los muchachos aquí a la universidad es la preparación que traen. Sí, exactamente, tiene que ver con la preparación que traen y tiene que ver con esa desarticulación que hay de los diferentes niveles, en no contar con ese modelo educativo articulado. ¿Cómo prepararlo para la educación superior? Así es, que haya un continuum y que haya una lógica de un modelo coherente, que cuando se certifica a alguien de educación media, automáticamente debería de entrar al sistema de educación superior. Obviamente, en otras universidades existen los exámenes digamos, de aptitud, más que todo orientadores, para ver en qué áreas el individuo tiene mayores habilidades, destrezas, capacidades y tendría mayor probabilidad de éxito en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y al final de la cadena educativa o de este proceso educativo, ¿qué hemos estado viendo? ¿Una mayor cantidad de profesionales universitarios graduados? Bueno, hay mayor índice de eficiencia, de eficiencia en cuanto a los índices de graduación. Lo que falta, y que es también de los estudios que se están haciendo, es el seguimiento a egresados para ver el impacto que esto tiene, digamos, en la sociedad. Ese es uno de los temas y en perspectiva de los estudios que debemos privilegiar para continuar, digamos, tomando decisiones basadas en esa fundamentación científica propia del campo de la educación. Ahora, en esta conferencia vamos a debatir, va a ser un contexto más internacional, porque hay una difusión de política, digamos, adelantándome un poco, que pretendo dar más elementos al regresar de esta conferencia, pero sí, ver un poco la madurez que ha tenido la ciencia en este campo, que se ha desarrollado principalmente en países de primer mundo. Entonces, tener ese debate, presentar la evidencia que hay a la luz, digamos, de las corrientes internacionales y de la maduración de este campo de estudio, que es del reconocimiento, validación y de aprendizajes previos, que incluye lo formal, no formal e informal. Y dado en este tema, doctor, lo que nosotros vemos es que en el tema de la inclusión, pues se está haciendo este trabajo. Como le decía, nunca había visto tantos, si lo fuéramos por lo cualitativo o lo cuantitativo, nunca había visto tantos estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al menos de la década del 80 para acá. No sé si usted... Es una buena imagen la que usted está planteando, una gráfica muy interesante. Centros regionales, es decir, aulas virtuales.
Pues probablemente, ese es un tema a entrar en mayor detalle en las estadísticas que se han venido generando, probablemente se ve mayor convergencia de estudiantes, quizás ahora hay con los nuevos normativas que hay, que se busca más presencia del estudiante en las aulas, donde hay un mayor control de los mismos docentes. Probablemente en el pasado había mucha gente que se matriculaba, pero no estaba en los campus. Es un dato interesante. Los índices de repitencia eran mayores. Eran mayores, exacto. Hay muchos indicadores, digamos, de eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje definitivamente que han mejorado. No obstante, la inclusión, en cuanto a, esos son datos más cuantitativos, no obstante, los estudios que además de ser cuantitativos deberían de estar articulados con los estudios cualitativos, donde se debería de ver más la satisfacción, digamos, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la satisfacción tanto de los estudiantes, la satisfacción tanto de la sociedad, de los padres y de una serie de niveles. La satisfacción tiene elementos cuantitativos, pero tiene muchos elementos cualitativos y, por ejemplo, tiene que ver mucho, por ejemplo, una de las capacidades que hoy día los campos de este campo de estudio, algunos investigadores proponen a una universidad que conduce hacia el desarrollo humano sostenible, es por ejemplo los temas del respeto, los temas del reconocimiento, el tema del respeto a la integridad emocional, a la integridad física, la reflexión que debe de tener, por ejemplo, cada estudiante en relación a qué contribución tiene cada campo de estudio, pudiese ser desde la robótica a las ciencias sociales, hacia el desarrollo, y que ahí es más que números, o sea, es más de sumar uno más uno, ahí es de sumar cuestiones, pero son un poco abstractas en algún momento. Digamos, requieren de otro tipo de metodologías, otro tipo de técnicas, pero al final, digamos, en el avance de la ciencia, los enfoques mixtos son fundamentales, es decir, complementarse ambos enfoques para entender y explicar mejor cualquier tipo de fenómeno. Es cuestión de capacidades, es cuestión de desarrollar otro tipo de herramientas y otro tipo de diseños de investigación para poder analizar ese tipo de fenómenos. ¿Cuál es la satisfacción del estudiante al terminar su carrera? Esa es una pregunta de investigación, por ejemplo. Yo podría decir que un informe que podría dar muchos elementos es el informe que se hizo de la autoevaluación institucional. Ese apunta, por ejemplo, a identificar esos niveles de satisfacción, de motivación que hay en todos los estratos de la institución. Ese informe podríamos discutirlo en otro momento, donde ya nos dan datos, digamos, más específicos sobre encuestas, sobre grupos focales, etcétera, que se realizaron. ¿Y realmente importa eso, doctor? Tiene importancia cuando realmente se toman decisiones en las recomendaciones que nos dan esos estudios. Pero si solo van a ser estudios que van a quedar para definir una línea base o describir lo que está ocurriendo, pero en perspectiva no se diseñan estrategias para, digamos, contrarrestar las brechas que hay, las mejoras que hay que hacer y donde tenemos que ir sobre todo privilegiando el desarrollo humano sostenible, que en esencia busca que el individuo pueda definir lo que quiere ser y hacer, pero privilegiando los grupos vulnerables de la sociedad, insisto. Y ahí es, de mis últimas preguntas, doctor, hay una deuda pendiente de todo el sistema educativo como tal, de público de Honduras, con estos sectores que están siendo excluidos. Hay una deuda de la sociedad y por lo tanto de todos los sistemas que se desarrollen alrededor, digamos, del funcionamiento de la sociedad. Hay una deuda enorme que, si lo ponemos en perspectiva, obviamente para pagar esa deuda necesitarías muchísimas décadas para poder, pero hay que empezar. Y entonces creo que es uno de los puntos neurálgicos que apunta, digamos, este proyecto de investigación hacia la inclusión muy optimista, en un escenario muy optimista, decimos, hacia una inclusión óptima. Obviamente hay escenarios realistas que nos dicen que la realidad está, digamos, en una exclusión, pero necesitamos montar escenarios viables para gradualmente en el corto, mediano y largo plazo ir apuntando hacia esa inclusión optimista, digamos, óptima de la sociedad. Entonces creo que tenemos que
enmarcarnos y en perspectiva vernos de esa forma. No creo que hay que vernos de una forma negativa, en perspectiva. ¿Tienen rostros y tienen nombre esas personas, o esos sujetos sociales que están siendo excluidos? Sí, definitivamente. Hay uno de los temas a nivel internacional sobre la educación inclusiva, es que los conceptos que se utilizan a veces son muy reducidos. Muchas veces lo que se utiliza para decir que es más para los discapacitados. Pero el concepto de inclusión en el debate internacional, desde la Convención de Salamanca, que fue la que puso, digamos, una ruta a trabajar en la inclusión educativa, son muy reducidos y se ha utilizado tradicionalmente el modelo o enfoque clínico que solo identifica a las personas, pero hay muchas personas por cobertura, por origen social, por aspectos socioeconómicos, por aspectos de pobreza, por aspectos de la reproducción social misma, del origen que vienen, que no logran tener oportunidades y movilidad. Hay una serie de personas que incluso son deshabilitados, pero tienen capacidad de accesar o pertenecen a un estrato social con mayor capacidad económica, pues no va a ser un excluido. Pero hay otras personas que tienen una diversidad de factores o causas por las cuales no pueden accesar y que requerirían ser considerados grupos vulnerables y ser privilegiados y darles el acceso. En otros países como Brasil, entre otros, utilizan la acción afirmativa, donde se definen, hay una serie se definen cupos hacia los grupos vulnerables y luego se complementan con los otros sectores. Pero es un tema que hay que contextualizarlo, perdón, requiere de mayor estudio, de mayor investigación y de mayor análisis para implementarlo o para tener un debate más enriquecedor en nuestro contexto. Y en algún momento usted me menciona personas con discapacidad, tal vez puede ser una minoría o una etnia, podría ser, pero a veces vemos que las personas que por su preparación en media no están ingresando al nivel superior, podríamos estar hablando de una mayoría. Así es. ¿Qué hacer en estos casos, doctor? Bueno, ahí tiene que ver con, como ya lo había mencionado, que una política de inclusión integral tome en cuenta todos estos aspectos, tome en cuenta la diversidad que hay, los diferentes beneficiarios y la caracterización y todas las diferentes categorías que hay de exclusión y tomar decisiones y dar prioridades en función del bien común y en función de los grupos vulnerables más afectados. Entonces ahí es cuestión de criterios. Es cuestión de criterios, pero los criterios deben ir orientados siempre a que se debe privilegiar al que tenga mayor problema de vulnerabilidad por diferentes índoles. Y usted me citaba algunos modelos que se han experimentado en Europa, Sudamérica. Sí, correcto. Obviamente las realidades y los contextos son muy diferentes, pero hay algunos aspectos, digamos, de desarrollo de la ciencia que sí permiten ser extrapolados y ser contextualizados. Por ejemplo, en el caso de los nórdicos, ellos tienen una perspectiva más humanista. Hay otros países dentro de Europa que tienen una perspectiva de inclusión más privilegiando lo del mercado. Entonces esos son los problemas que se pueden dar de doble discurso, de que se puede hablar de humanismo, pero en la praxis se inyectan más recursos siempre a lo que privilegia la competitividad y no, digamos, el desarrollo humano. Hay países, el caso de Sudáfrica también, que obedece más a un problema de segregación que ha tenido la sociedad. En el caso de Australia, esto se ha desarrollado más por el tema de inmigración, el reconocimiento de las competencias. Canadá también ha madurado mucho este avance, Estados Unidos mismo. Entonces, hay diferentes niveles, a nivel instrumental, hay a nivel micro de aula, hay a nivel de desarrollo curricular, hay a nivel de políticas, donde algunos países, por ejemplo Portugal, es el que está abogando más por tener una perspectiva más humanista por sus propias condiciones, así como otros países de la Unión Europea que no son parte de la comunidad aún, pero tienen condiciones más limitadas. Entonces, muchas veces se quiere utilizar la misma perspectiva para todos los países, existiendo asimetrías entre los países, desigualdades de competencia. Una receta para todos. Así es, y esos son muchas veces los problemas de esos discursos que nos llegan a nuestros contextos, que no vienen, digamos, vienen enlatados y no vienen, digamos, flexibles a las necesidades propias nuestras. Ese traje le quede o no le quede, pero se lo tiene que poner. Y necesitamos trajes a la medida, sí, sobre todo porque hemos venido acumulando
poca capacidad, manejando lo formal, no digamos estos nuevos temas que tienen que ver con mayor complejidad, lo informal y lo no formal. Ya. Doctor, para finalizar, nos repite, ¿usted viaja cuándo? ¿Va a estar representando a la universidad? ¿Y ante qué instancia? Sí, bueno, voy a estar, se va a llevar a cabo esta conferencia mundial donde está citando, digamos, a los expertos mundiales y también a los tomadores de decisiones mundiales. Va a ser en Dinamarca, en Aarhus, en la ciudad Aarhus, y va a estar va a ser del 25 al 28 de abril. Yo represento, digamos, a la Universidad Nacional Autónoma y presento un caso, soy panelista internacional y presento el caso de cómo integrar lo no formal e informal en el modelo educativo, ¿verdad? Y yo estoy seguro de que a su regreso tendremos enriquecido esta conferencia y nos traerá fotos de esas experiencias. Así es, y sobre todo del debate que haya sostenido, digamos, con los expertos y algunas conclusiones, y sobre todo que va a haber un artículo publicado también y que lo vamos a compartir con la audiencia, digamos, de presencia, y vamos, por supuesto, a tener una retroalimentación y un feedback de ese encuentro que tengamos. Con nosotros ha estado el doctor Celio Arias, pues esta es su casa y lo esperamos dentro de poco tiempo. Gracias, muy amable.